Buenos días a todos. Gracias a Dios porque eh, estamos aquí. Buena asistencia, considerando la, la fecha. Gracias a Dios por esto. Y bueno, pues hoy, como cada año, bueno, más bien ayer, como cada año, se llevó a cabo en gran parte del mundo la celebración de la Navidad, ¿no? Algunos a lo mejor todavía se están recuperando del festejo. Y bueno, es un tiempo que de una u otra manera se habla del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo de una u otra manera? Porque puede ser bien o puede ser mal. En estas fechas salen muchísimos intelectuales a cuestionar la fecha de nacimiento, que si existían los pesebres, que si esto, que si aquello. El caso es que de una u otra manera se habla mucho del Señor Jesucristo en estos tiempos. Por otro lado, para estas fechas, pues ya vamos a la mitad de lo que en nuestro país se conoce popularmente como el Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Esas fechas que arranca el 12 de diciembre y termina el 6 de enero, donde pues lo que se resalta es lo mucho que se come y lo mucho que se bebe. Durante estas llamadas celebraciones navideñas, ¿qué abundan? Pues abundan los adornos, las felicitaciones, los regalos, los abrazos, padres que se esfuerzan en poner regalos para sus hijos, argumentando que aparecieron ahí por el hecho de ser Navidad, aunque esto sea mentira. El caso es dar felicidad, ¿sí o no? Todo el mundo está esforzándose en eso, dar felicidad. De manera contrastante, es una fecha muy triste para muchos también. Ujú. Inclusive en algunos datos, en encuestas, se ha dado que durante diciembre el número de suicidios se incrementa. ¿Por qué ocurre esto? Si el caso es dar felicidad, ¿qué acaso no es Navidad? Es evidente que el mundo en general no entiende, y la iglesia quizás también no entiende lo que realmente representa la Navidad, porque simplemente eso es lo que ocurre, no se entiende. Respecto a esto, Agustín de Hipona dijo que cuanto más incomprensible el mundo pueda ver la encarnación de Cristo, más divina nos parece a quienes hemos recibido la revelación de Dios en Jesucristo. Eso es la Navidad, la encarnación del Hijo de Dios, como literalmente quiere decir la palabra natividad, nacimiento. El asunto de la Navidad no se trata de dar felicidad, dar regalos, quedar bien, cenas, abrazos, felicitaciones. Eso en sí mismo no es malo, pero al centrarnos en ello se pierde la perspectiva, que es la conmemoración del nacimiento de Cristo. Pero antes de continuar, les pido que por favor me acompañen a orar para encomendar este tiempo al Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias porque nos has permitido que en este día de Navidad podamos estar aquí en la iglesia, alabándote, aprendiendo más de ti, cantándote, Señor, adorándote. Y Padre, queremos poner en tus manos esta enseñanza, que seas tú hablando a través de mí, Señor, y que no sean mis ideas, sino tu palabra, lo que sea expresado, Señor. Ten misericordia de mí, Señor, y Padre, te ruego que también pongas nuestras mentes y corazones enfocados en ti. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a el Evangelio según San Lucas, un capítulo de la Biblia que se toca muchísimo en estas fechas. Lucas capítulo 2, versículos 10 al 12. Ya lo hemos leído. Y dice la escritura, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal.
hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Este pasaje nos relata una parte de cómo fue el anuncio del nacimiento de Cristo, ¿sí o no? Yo creo que todos lo conocemos. Y si nos vamos un poquito más para atrás, podemos ver el relato completo y entonces podemos leer cómo es que primero se aparece un ángel a los pastores y después una hueste de ángeles. Eso en el versículo 13 aparece de manera repentina y empiezan a alabar al Señor. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, la buena voluntad de Dios para con los hombres. Como les digo, esa es una parte del relato, pero es la que considero, en mi percepción, la más importante de todo el relato del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el aviso a la humanidad de que el Salvador había llegado. En palabras de Charles Spurgeon respecto a este pasaje, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que jamás se diga de ninguno de nosotros, bueno, puede que sea un poquito cristiano, bueno, un tanto cristiano, pero es mucho más un comerciante inteligente que consigue dinero. No me gustaría que dijeran de mí, bueno, tal vez es un creyente en Cristo, pero es mucho mejor político. Tal vez sea cristiano, pero se siente más cómodo cuando habla sobre ciencia, agricultura, ingeniería, caballos, minería, navegación o recreación. No, no. Jamás conoceremos la plenitud de gozo que Jesús trae al alma a menos que en el poder del Espíritu Santo tomemos al Señor nuestro Maestro para que sea el todo en todo y dejemos que Él sea la fuente de nuestro deleite. Él es mi Salvador, mi Cristo y mi Señor. Que esta sea la razón más poderosa de nuestra jactancia. Entonces conoceremos el gozo que el cántico del ángel predice para el pueblo. ¿Qué dijeron los ángeles? ¿Qué dijo el ángel? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y previamente les dice, no se asusten, vengo a traerles nuevas de gran gozo. ¿Tienes ese gozo por tu salvación? Charles Spurgeon lo expresa aquí de manera magistral, que no se diga de nosotros, ah, qué buen maestro, qué buen doctor, qué buena ama de casa, qué buen cocinero. Somos ante todo somos cristianos. La llegada de Cristo al mundo no solo debe de ser un evento para festejar, sino un hecho que nos define como cristianos. ¿Tenemos ese gozo en nosotros por ser cristianos? Olvídense de la fecha. A diario tenemos ese gozo de ser cristianos que se nos note en nuestro diario vivir. Como ya lo dije, sin embargo, la mayoría no entiende la encarnación, el nacimiento de Dios, del Hijo de Dios que se hizo hombre. El punto es que la mayoría de las personas se quedan con esa imagen del Señor Jesucristo envuelto en pañales, acostado en un pesebre, un bebé. ¿Sí o no? Ujú. Todos tenemos esa imagen en la mente. Por otro lado, hay algo que quiero mencionar. Es de conocimiento de la mayoría de las personas que Jesús no nació un 25 de diciembre. Es más, no me voy a meter mucho en ese tema, pero no hay manera de tener una fecha exacta. No hay modo. Pero tampoco es una fiesta pagana, como algunos del círculo cristiano gritan y hasta agreden a algunos otros pastores que sí festejamos la Navidad porque es un festejo pagano, porque es el festejo del dios Sol. No, no es una fiesta pagana, sino una conmemoración del evento que fue el nacimiento de Cristo. Y saben, hay un dato interesante al respecto de esto. En la iglesia primitiva se empezó a optar por esto para desplazar las fiestas dedicadas a los dioses, principalmente el dios Sol. Los cristianos en Roma empezaron a festejar la Navidad, a tener esta remembranza para desplazar el festejo del dios Sol. Ujú. Otro argumento. ¿Cuántas mamás hay aquí? Levanten la mano. ¿Nacieron el 10 de mayo todas? No, ¿verdad?
Se festeja el Día de la Madre. ¿Qué día? 10 de mayo, pero no nacieron todas el 10 de mayo. Ujú. Malo por la que nazca el 10 de mayo porque nada más le dan un regalo, ¿verdad? El de cumpleaños queda excluido. Volviendo al punto del nacimiento de Jesús. Muchos se quedan en esa parte. Es agradable, ¿a poco no? La hermosa historia de José y María viajando a través de la nieve. No creo que haya habido eso porque ni siquiera sabemos exactamente en qué fechas nació. Y luego llegando y en un pesebre, y como me mandaron hace rato un mensaje donde Jesús fue un revolucionario desde que nació, porque nació en un pesebre sucio. Tranquilos, el establo era parte de la casa en la cultura israelita. Ujú. Tampoco estuvieron tocando de puerta en puerta buscando en la posada, en realidad llegaron a una casa. Ujú. Y con todo respeto, no hubo magos, porque ni eran magos, ni eran reyes, ni eran tres, y llegaron cuando Jesús tenía más o menos 2 años. Ujú. Pero nos quedamos con el niño envuelto en pañales. Hasta lo arrullan. No, Jesús ya no es un bebé. Jesús no nació anoche. Esa es la parte que tenemos nosotros que entender, porque como cristianos, de todas maneras, nos hemos encontrado con que siguen la tradición. Ujú. Tradicionalmente se dice que el niño, ¿a poco no dicen? El niño Dios te trajo un regalo. El niño Dios trae dulces. O bueno, Santa Claus, para los más modernos. Sin embargo, lo que se olvida es lo siguiente: el creador del universo fue quien se encarnó, no un niñito común y corriente. El creador del universo fue quien se encarnó. Acompáñenme por favor a Juan, capítulo 1, y ahí nos vamos a quedar tantito, en los versículos 1 al 3. ¿Quién nació? Y ojo, no estoy diciendo nació anoche. ¿Quién nació hace como 2000 años? Dice así Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, ¿me permiten, porfa? Ujú. ¿Quién nació? El verbo. ¿Y quién es el verbo según lo que estamos leyendo? Dios. Y estamos hablando entonces de Jesucristo. Ujú. Jesucristo es Dios. Entonces, ¿quién nació hace un poco más de 2000 años? Dios, aunque se escucha medio raro, como hombre, se encarnó. Dios agregó a sus atributos la humanidad, agregó a sus características la humanidad. Ujú. En el afán de regalar, se ha olvidado que el regalo es la paz entre Dios y los hombres. Eso es lo que se ha olvidado. Vean, en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es el creador del universo? Jesús. Porque dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, ¿quién es? Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Todas las cosas por Él fueron hechas. No nació un tipo de ser de fantasía que trae regalos o un bebé que nace cada 25 de diciembre. De hecho, adoptar la cultura de que el bebé nace cada 25 de diciembre es acorde a la fiesta del Dios Sol. Ujú. Esa costumbre es realmente negativa si la vemos desde el punto de vista de lo que es la tradición. El Señor Jesucristo nació hace 2000 años. No ha vuelto a nacer. Tampoco tenemos nosotros que
que adoptar una costumbre nada más porque sea tierna o estar de acuerdo nada más porque sea romántica. Él fue el que hizo todas las cosas. Y sin Él nada sería hecho. Vámonos un poquito más adelante, ahí en el versículo 14. Y es lo que les digo, la Navidad es la encarnación. Eso es lo que hay que conmemorar. Y quiero enfatizar el uso de la palabra conmemorar. Porque no es lo mismo conmemorar que festejar. La conmemoración es esto, dice el versículo 14. Y aquel verbo, pausa. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Ajá. Es correcto decir Dios, ¿no? Es correcto. En su persona, el Hijo, Jesucristo. Continuamos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuevamente, el afán de regalar, de que quede bien la cena, de ir con los familiares, etcétera, hace que perdamos la perspectiva. En su primera venida, Cristo, el creador de todo, nació humildemente en más de una forma para ser que un siervo sufriente, un siervo obediente. Y aquí vamos a ver un poquito de un mensaje que tuve la oportunidad de ver, que les recomiendo que lo vean, de parte del pastor Miguel Núñez, y es las diferencias y similitudes entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ujú. Ahorita no nos vamos a concentrar en eso, pero quiero que no perdamos de vista cómo vino la primera vez, humilde, en más de una forma, y no porque haya nacido en un lugar lleno de animales y había estiércol, no, o sea, sí, estaba en un pesebre, en un comedero de animales, sí. Ujú. Pero lo más humilde del nacimiento del Señor es Dios se hizo hombre. Eso es lo más humilde de su nacimiento. Dios se hizo hombre. Pasó de tener forma del creador a tener forma de su creación. Una vez escuché por ahí a alguien decir una herejía tremenda, un cantante muy popular entre los cristianos diciendo, no, nosotros somos más que Dios. Ujú. Eso es no entender ni la I de lo que es la encarnación. Ujú. Aquel verbo se hizo carne. En su primera venida, el Creador nació humilde. Acompáñenme, por favor, a Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que dice así. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros pensamos en el Señor Jesucristo naciendo, no me puedo yo imaginar lo que había en la mente de María, porque ella ya sabía cuál era, que era parte de lo que iba a pasar con el Señor. Durante la niñez del Señor Jesucristo no sabemos nada, pero lo que sí sabemos es que de alguna manera Él ya era consciente de todo lo que le iba a pasar. Nosotros vemos aquí en este texto que el Señor fue humilde, nació como hombre. Dice, en la condición de un mismo de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De la cruz, del pesebre a la cruz. Eso es lo que representa nuestro Señor. Del pesebre a la cruz. ¿Para qué? Para darte salvación por el arrepentimiento de tu pecado. Si no tienes fe en Jesucristo, esto no te beneficia y puedes seguir festejando al niñito Dios y cantándole Noche de Paz, haciendo muchas cosas, pero no tienes salvación. ¿Y por qué hizo esto? Porque el Señor Jesucristo se humilló tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué hizo esto?
el Señor. Vamos a ver el contexto completo, veamos el pasaje. Ahí mismo en Filipenses 2, pero ahora vamos a leer versículos 5 al 11. Dice, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre para que, perdón, perdón, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En toda la obra de Cristo, ¿dónde estamos nosotros? Muchos dirían, estamos al principio, somos lo más importante para Dios. No. ¿Cuántas veces es mencionada aquí la gloria de Dios? ¿Qué es lo que vemos reflejado en la obra de Cristo? La gloria de Dios. ¿Qué es lo que buscaba Cristo al cumplir los mandatos del Señor? La gloria de Dios. Y aquí hay algo que a lo mejor a algunos les puede resultar incomprensible o incómodo, porque la gloria de Dios es lo principal en la venida de Cristo. Nuestra salvación es un subproducto de la gloria del Padre al enviar al Hijo. Y la gloria del Hijo glorificando al Padre, cumpliendo su voluntad. Es por eso que cuando el Salvador es anunciado por el ángel, el canto de las huestes celestiales inicia gloria a Dios en las alturas. ¿Ha nacido el Salvador? Sí. ¿Se encarnó el Hijo de Dios? Sí. Pero ¿para quién es la gloria? Para Dios. ¿Salimos beneficiados? Sí. Pero lo principal es gloria a Dios en las alturas. Es triste ver a muchísimas personas sumidas en la preocupación por tener un buen plato en la mesa, un regalo para dar y otro para recibir. En estar en familia o con seres amados. Y no que estas cosas sean malas, no que las dejemos de hacer. No son malas en sí mismas, pero no debemos olvidar lo que el Señor le ordenó anteriormente al que había sido un endemoniado ahí en el endemoniado Gadareno. ¿Lo recuerdan? Vamos a Marcos, capítulo 5, versículos 18 al 19. Este pasaje que es tan conocido y tan interesante, porque vemos que el Señor llega a la zona donde están los Gadarenos y los Gadarenos están asoleados por un endemoniado. Porque incluso dice que ya lo habían encadenado. Y era tan endemoniado, y este endemoniado ya había roto sus cadenas. Y andaba aterrorizando a la zona. Ay. Y el Señor, ¿qué hace? Lo libera. ¿Sí o no? Lo libera de esa posesión demoníaca. Y el endemoniado quiere seguir a Jesús. Oh, que todos tuviéramos ese agradecimiento cuando recibimos nuestra salvación y decir, Señor, te quiero seguir a todos lados. Y eso es lo que quería el endemoniado, ¿cómo no? Ujú. Él acababa de ser, fíjense, librado del poder del maligno. Por la fe en el Señor Jesucristo nosotros somos librados del poder del pecado. ¿Qué tal si somos tan agradecidos con el Señor como este ex endemoniado? Pero vamos entonces ahí al texto que les dije en Marcos capítulo 5, versículos 18 y 19. Al entrar él en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Una pausa aquí. ¿Se dan cuenta del agradecimiento de este hombre? Quiere decir que aún
dentro de su posición como endemoniado, tal vez él sabía que algo muy malo le estaba pasando. Pero eso no es lo importante es librado por el Señor y él es agradecido. Lo que le ruega que le dejase estar con él. Y no pierdan de vista esta frase, le rogaba que le dejase estar con él, estar en la presencia del Señor. Eso es lo que rogaba. La reacción del Señor Jesucristo es impresionante. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es impresionante. Ojalá hayas aprovechado la reunión de anoche para contar a los tuyos cómo es que Dios ha tenido misericordia de ti. Es triste, no solo en el mes de diciembre, sino todo el año. Hay quienes encuentran muy buenas razones para hacer a un lado la iglesia, pero pueden ver un partido a tiempo, llegar al trabajo a tiempo, llegar al cine puntualmente, pero para congregarse, adorar al Señor y aprender más de su palabra, eso es una opción. A veces se nos olvida lo que dice la Escritura, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si esto se quedara grabado en nuestro corazón, estaríamos como ese antiguo endemoniado gadareno, rogándole al Señor que nos dejara estar con Él. Observemos una verdad muy importante. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos 1, capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿Cuál es la escena? El Señor Jesucristo ha resucitado. El Señor Jesucristo ha estado entre su pueblo durante 40 días y más de 500 personas lo han visto. Y entonces es llevado, ojo, el Señor Jesucristo no se elevó a sí mismo, es llevado. Y están los discípulos. Hasta ahí. Ahí va el relato. Entonces dice Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo lo vieron? Siendo tomado por el Señor y desaparecer en una nube. No necesariamente era una nube tal cual nosotros conocemos las nubes, sino que probablemente se refiere al resplandor que, por ejemplo, los israelitas veían que los acompañaba durante el día. Esa nube que estaba con ellos, que era la Shekinah, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Probablemente, es más probable que ahí fue donde el Señor Jesucristo se perdió de los ojos de estos varones galileos y los ángeles les dicen, ¿por qué están viendo para arriba? Ya se fue. Pero así como se fue, va a regresar. Así como lo vieron ascender en una nube, va a regresar con esa misma gloria, con esa misma majestad. Ujú. Pero fíjense en esto, aquí hay algo. ¿Por qué les hacen esta pregunta? Al igual que la noche en la que nació Jesús, la distracción siempre es una constante. Aún los discípulos del Señor se encontraban distraídos en las cosas de este mundo, teniendo al Señor Jesucristo resucitado enfrente de sus ojos. ¿Cómo sabemos esto? Atrás, si ustedes leen un poquito más para atrás en los versículos, ellos tenían al Señor Jesucristo frente a ellos hablándoles y le hacen una pregunta al Señor. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor Jesucristo les dice, me van a ser testigos.
van a ir a predicar mi palabra. Y ellos preguntan, ¿vas a restaurar el reino? ¿Nos vas a poner otra vez en una posición de poder, prosperidad y nos vas a quitar a los romanos? A lo mejor era como, espérame, a ver, espérame, no me entendieron, va de nuevo. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel en el desierto, ¿recuerdan? ¿Cuánto tiempo estuvieron en frente del monte, contemplando la gloria del Señor en una nube, una columna de fuego, mientras Moisés estaba recibiendo la ley del Señor? ¿Cuánto tiempo estuvieron? Como 40 días. Y ese tiempo les bastó para olvidarse de que estaban frente a la presencia del Señor y caer en la peor idolatría. Podemos tener al Señor aquí y con cualquier cosa me distraigo. En ambas ocasiones. Allí estaba la presencia de Dios, era clara. En el monte, el fuego en el monte. ¿Y qué hicieron con la presencia de Dios ahí? Un becerro de oro. Y lo alabaron. Y no les cuento la bacanal que hicieron ahí. Los apóstoles, menos Judas, están ahí con el Señor resucitado. Vayan, prediquen el Evangelio, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Vas a restaurar el reino? ¿En qué tenemos la mente? En las cosas del mundo, en las cosas de esta tierra. Y es hermoso porque entonces el Señor no responde a su pregunta, sino que los reprende y les reafirma la promesa del Espíritu Santo. A ver, espérenme, ¿qué parte no entendieron? Tienen que esperarse a que llegue la promesa del Espíritu que va a enviar el Padre. Para nosotros es fácil perder el enfoque y ojo, no estamos hablando de las personas fuera de la iglesia, estamos hablando dentro de la iglesia. Es fácil que perdamos el enfoque. Es muy fácil porque somos humanos. Quizás por eso los dos varones que se presentaron ante los apóstoles les preguntaron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ya ni se ve. Me imagino que estaban, ¿ves, Pedro? No, tú, Juan, tú eres el más joven. No, pues ya no lo veo. Ya no querían quitar los ojos del cielo. Obviamente también hay que entender, su amigo, su maestro, se había ido de manera definitiva para ellos. Pero no terminaban de entender que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo va a regresar. Eso es lo que les estaba diciendo. Manos a la obra. Cristo va a regresar. Spurgeon nuevamente dijo acerca del hecho del regreso de Jesús. Tras haber perfumado el cielo con su presencia, preparando un lugar para su pueblo, es lógico esperar que vuelva y nos reciba para que donde Él esté, nosotros también estemos. Me encanta esta hermosa descripción. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es un recordatorio. Pedro, Juan, todos, recuerden, va a regresar. Al mismo tiempo que pareciera que es un llamado a estar atentos, va a regresar. ¡Ey! Va a regresar. Bajen los ojos. Va a regresar. Pónganse a hacer lo que les ha ordenado. Va a regresar. No estés distraído. Va a regresar. El Señor Todopoderoso, el Creador que nació de la manera más humilde, ¿se acuerdan? Humano y sin gloria alguna, regresará. Vamos a ver cómo va a regresar. Y aquí hay una gran diferencia. Si me acompañan, por favor, a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto
Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ojo, no necesariamente el caballo es literal, bueno, eso ya lo veremos en nuestro estudio de Apocalipsis. Venir, mostrar a Cristo, mostrar a cualquiera en un caballo blanco en ese tiempo, habla de su gloria. No había nada más grande o un honor más enorme que ir montado en un caballo blanco. Era para la realeza. ¿Cómo va? Vino la primera vez, ¿cómo vino? Humilde, en más de una forma. ¿Cómo va a volver a venir? En gloria. Y ya no va a ser casi secreto. Ahora todo ojo lo va a ver. Todos se van a enterar. Esas son las diferencias entre su primera y su segunda venida. Él va a regresar, pero no como un siervo humilde y sufriente, sino con majestad y gloria. Acompáñenme, por favor, a Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Fíjense en lo que dice este texto. Colosenses 3, 23 y 24. ¿Por qué debemos de tener en cuenta esta parte de la gloria del Señor? ¿Por qué debemos de tener claro lo que es la encarnación de Cristo? ¿Por qué debemos de vigilar que no quitemos los ojos de lo que realmente significa la Navidad? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si cada uno de nosotros, hermanos, tuviésemos esta realidad grabada en nuestra mente, viviríamos una vida centrada en Cristo. Viviríamos para honrarlo y glorificarlo en cada momento. Si cada uno de nosotros, piensen en esto, ¿cómo vivirías si tuvieras la presencia de Dios enfrente de ti las 24 horas del día? Algunos dirían, no hombre, sería lo mejor, viviría una vida en santidad. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? Vivían ante la presencia de Dios y cometieron la peor idolatría. Los apóstoles, delante de su Maestro resucitado, con los ojos puestos en el mundo. ¿Saben? Tener a Dios parado frente a ti no necesariamente va a hacer una diferencia. Lo que tenemos que tener grabado en nuestras mentes y corazones es que a Cristo el Señor servimos. Si tú tienes grabado eso en tu mente y corazón, nada es más importante. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Este relato del endemoniado gadareno no es muy navideño, ¿verdad? Y el relato de los apóstoles viendo partir al Señor Jesucristo tampoco es muy navideño, ¿verdad? Eso pensaríamos, pero sí, porque se trata de Cristo, se trata del Señor. ¿Y qué quería el endemoniado? Estar junto a Jesús. Y no dice quería, ¿qué dice la Escritura? Le rogaba que lo dejara estar con él. ¿Sientes esa necesidad de estar con el Señor? Si cada uno de nosotros estuviésemos no solo conscientes de esta verdad, sino pendientes del regreso de nuestro Señor por su iglesia, no nos distraeríamos con el mundo. Sabemos que Cristo va a regresar, ¿verdad? Pero también sabemos que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, su iglesia va a ser tomada. ¿Y qué te va a encontrar haciendo? Espero que no me agarre a mí papando moscas, como decimos coloquialmente. Cualquier momento Él va a venir por su iglesia. ¿Qué nos va a encontrar haciendo? Ujú. El mundo no nos distraería si tuviéramos esta verdad clavada en nuestra mente y corazón. Ujú. Responderíamos al llamado del Señor, heme aquí, en cada aspecto de nuestra vida. El Creador vino a este mundo por primera vez
para salvar a su pueblo de sus pecados, a dar acceso a todos sus elegidos al Padre por medio de la fe. Cuando regrese, va a salvar a su pueblo de la aniquilación, pero vendrá para ejecutar su justo juicio sobre las naciones. No habrá nada ni nadie que resulte inocente en este juicio. La constante, como les decía en ambas ocasiones, en ambas venidas del Señor, fue y será la distracción. Hermanos, meditemos un poquito. ¿Qué te distrae en tu día a día de tu relación con el Señor? No se trata de que las cosas sean en sí mismas malas. Como les decía de los festejos, no es que esté mal. Digo, un buen pavo, un pedazo de pavo, un pedazo de pay o costillas o lo que sea, un pan comido, un pan nada más comido en familia. Es bueno, está bien. Ujú. Pero ese no es el fin. Es que el fin es que adoremos, alabemos a la encarnación. Cristo se encarnó, Dios se hizo hombre. Roguémosle por estar siempre delante de su presencia. El Señor Jesucristo no nació anoche, ni nació en nuestros corazones. Nació hace más de 2000 años. Creció, cumplió la ley y se ofreció como sacrificio una vez y para siempre, para el perdón de los pecados y salvación al que cree en él. Murió en la cruz, pero no se quedó allí tampoco, como algunos lo tienen fijo. Algunos piensan que es un bebé, otros un hombre clavado en la cruz. No se quedó allí. Fue bajado de la cruz, al tercer día resucitó, para 40 días después ser llevado al cielo glorificado. ¿Crees esto? Si lo crees, puedes ser llamado hijo de Dios. No permitamos que las distracciones nos alejen de ser verdaderos adoradores del Señor. No nos distraigamos con las cosas buenas o con tormentas de tal modo que terminemos hundiéndonos por quitar los ojos de Cristo después de dar algunos pasos sobre el agua. Recordemos a esa persona liberada, el endemoniado gadareno. ¿Qué quería? Estar con Jesús. No permitamos que las distracciones nos alejen de ser verdaderos adoradores del Señor. Vamos a ver. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de ella nos muestras tus bendiciones, Señor. Padre, el mensaje puede ser corto, Señor, pero es claro. Señor, somos humanos y podemos distraernos con facilidad, aún siendo tus hijos, Señor. Te rogamos que tú nos muestres lo que tú quieres de nosotros, Señor. Que tú nos hagas como este hombre que fue liberado, Señor, del demonio y que tuvo a bien querer seguirte, Señor. Rogaba por esto, pero tú pusiste una orden en él. Ve a tu casa y cuenta cuántas cosas grandes ha hecho Dios contigo y cuánta misericordia ha tenido de ti, Señor. Permítenos ser heraldos en esto, decirles a los demás esto, Señor. Gracias, Padre, por esto. Gracias porque hemos tenido la oportunidad de recordar el nacimiento del Señor Jesucristo y con esto también ese camino del pesebre a la cruz para nuestra salvación, Señor. Gracias por esto, Señor. Gracias por nuestra salvación. Padre, gracias porque tú nunca nos dejas y seguimos rogándote también, Padre, por la vida y la salud de Joshua, Señor, por su familia. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.